El cruel gobierno soviético expulsaba de sus casas y robaba a mucha de su propia gente, a su propio pueblo, simplemente por motivos étnicos. A las personas las deportaban de manera inhumana y despiadada a otras regiones, generalmente lejanas y con condiciones de vida mucho peores. Es cuando hoy vives, trabajas, haces planes, ahorras dinero, por ejemplo, para una lavadora nueva, y ayer pintaste la ventana de tu recámara. Y hoy o mañana viene a tu casa un representante del poder criminal y te quita todo, y bajo custodia te lleva a la lejana Siberia. Y esto no es porque hayas hecho algo mal, sino porque naciste en una familia cuya nacionalidad causa horror, miedo o rechazo en los agresores. Si soy honesto, estoy en shock. Cuanto más profundizas, más te duele que esto se repita. En algún momento en la URSS deportaron a cientos de miles de personas, decenas de pueblos distintos, y parecería que hoy eso es imposible, pero la historia se repite de nuevo. Rusia, bajo la amenaza de las armas, deporta por la fuerza a los ucranianos a regiones remotas. Les recomiendo mucho ver el video desde el principio hasta el final porque verán lo que realmente hizo la URSS. En los libros de historia de la URSS no escribían sobre esto, y comparen esto con los acontecimientos actuales. Me llamo Semyon, empieza Mega Show TV. Начинаем. ¿A quiénes deportaron? A los polacos. ¿De dónde? Desde el territorio de Ucrania, que estaba más cerca de la frontera polaca, y de los territorios ocupados de la actual Bielorrusia y Ucrania. ¿Cuándo? Entre 1936 y 1941. ¿A dónde? Kazajistán, Siberia. ¿Cuántas personas? Según diferentes fuentes, de 450.000 a 1.200.000 de personas. En 1936, el gobierno se propuso expulsar a los polacos, cuyo número contabilizaban. Se contaban más de 15.000 familias, lo que equivalía aproximadamente a 40 a 65.000 personas. Estas personas tenían una ideología determinada, en la que no apoyaban al gobierno. Después de todo, el gobierno solo los explotaba y no les daba nada a cambio. En ese momento, vivían en el territorio de la República Socialista Soviética de Ucrania, lo que les daba la oportunidad de oponerse al régimen y proclamar sus propias reglas. Esto no era conveniente para el régimen de Stalin. Por eso empezaron a buscarles nuevos lugares para vivir. En particular de las regiones de Kamianets-Podilsky, Zhytomyr, Vinnytsia y Kirovohrad, los polacos fueron deportados a las regiones de Karaganda y Kazajistán del norte. A la gente simplemente la sacaban de sus casas en medio de la noche. A veces ni siquiera les permitían empacar sus maletas ni llevarse sus pertenencias. A quienes se resistían, los golpeaban. A quienes se resistían mucho, simplemente los fusilaban. Y luego los alojaron en condiciones terribles, donde no había ningún sistema de atención médica. Es decir, no había hospitales, guarderías ni tiendas. Algunas de las escuelas que estaban destinadas para los deportados fueron cerradas rápidamente porque no había libros de texto ni maestros. En las casas hacía frío y había humedad, y eran barracas de madera. En ese periodo, esto jugó un papel positivo para el régimen de Stalin, ya que en lugar de los polacos, se asentó a personas de bajo estatus social para que mantuvieran el orden con su falta de oposición. La segunda ola de deportación de polacos ocurrió entre 1939 y 1941, cuando Stalin, de hecho en colaboración con Hitler, ocupó parte de Polonia. En ese territorio vivían personas que realmente no querían una guerra soviética. Después ocurrieron cosas muy interesantes. Según los datos soviéticos, a las personas se les permitía llevar hasta 1 tonelada de pertenencias, pero según los testigos, solo les permitieron llevar una maleta. Y aún así, sin objetos de valor, ya que simplemente los confiscaban a favor del gobierno soviético. ¿Y ustedes qué piensan? ¿A quién se debe creer? ¿A los ladrones que se quedaban con las viviendas o a las personas a quienes se las quitaban? Creo que la respuesta es obvia. También a las personas les prometían compensaciones económicas y empleos, pero al final no les daban nada de eso, y en lugar de la vivienda decente que tenían, los trasladaban a barracas modernas. Esta deportación también llevó a una mortalidad masiva. Solo durante el transporte murieron entre 100.000 y 120.000 personas,
Y después, la gente moría por las condiciones de vida inadecuadas y por el clima severo para ellos. Esto afectaba especialmente a los ancianos, quienes sufrían dolor emocional y sufrimiento por el desalojo. ¿A quiénes deportaron? A los chechenos e ingusetios. ¿De dónde? Del territorio de la RSSA de Chechenia, Ingushetia y de las regiones adyacentes. ¿Cuándo? Del 23 de febrero al 9 de marzo de 1944. ¿A dónde? A Kazajistán y Kirguistán. ¿Cuántas personas? De 500 a 650.000 chechenos e ingusetios. A veces, algunas acciones de las autoridades son difíciles de entender y aún más difíciles de aceptar. En mi opinión, esas deportaciones de pueblos enteros son una vergüenza imborrable, especialmente cuando realmente no hay ninguna razón. Oficialmente, Stalin y su compañía, por supuesto, dieron razones, que era la colaboración masiva con los ocupantes nazis y un gran auge del bandolerismo. Parece que las razones son serias, pero hay varios puntos a considerar. En primer lugar, los chechenos y los ingushes físicamente no podían colaborar con los ocupantes, porque no hubo ocupación. Los alemanes solo lograron capturar una pequeña parte del distrito de Malgobek y fueron expulsados de ahí bastante rápido. Y en segundo lugar, el nivel de bandolerismo no superaba los indicadores similares en las regiones vecinas. Desde la capital del sur de Rusia, la ciudad de Grozny, en ese momento fueron deportados alrededor de 650.000 ingushes y chechenos. Esto estuvo acompañado de terribles acontecimientos. A diferencia de la deportación de los polacos, aquí las autoridades actuaron muy rápido y de manera más cruel. Por la noche, los soldados irrumpían en las casas y cargaban por la fuerza a la gente en los vehículos. Muchos escapaban directamente de las columnas que eran llevadas al punto de destino. Hubo tantos intentos de fuga que las autoridades tuvieron que desplegar hasta 100.000 soldados. Y solo imagínense, mientras se libraba la guerra contra los nazis, Stalin decidió desplegar a 100.000 personas para desalojar y saquear a su propio pueblo. Lo más interesante es que pasa el tiempo, pero los métodos no cambian. A esos 100.000 soldados que participaron en la deportación, empezaron a traerlos a esta región desde 1943, y para tranquilizar a la población local, oficialmente se anunció la realización de ejercicios a gran escala en las zonas montañosas de la República para preparar la ofensiva del Ejército Rojo en los Cárpatos. O sea, ejercicios, ¿entiendes? La población local entonces alojó a estos soldados en sus casas, los alimentaron y les dieron sus reservas de diferentes alimentos. Y al final, esos soldados luego los robaron y los desalojaron de sus propias casas. Y a quienes intentaron escapar y esconderse en las montañas, los fusilaban en el acto frente a mujeres y niños. No entiendo, y probablemente nunca entenderé a esas personas adoctrinadas que justifican esto y consideran a Stalin un buen gobernante. Aunque Stalin es cosa del pasado, ahora hay un nuevo héroe, bajo cuyas órdenes se está cometiendo un nuevo crimen contra la humanidad, pero de eso hablaré más adelante. Al final, según datos oficiales, fueron asesinadas 780 personas, pero según datos no oficiales, son decenas de miles. En algunos casos, pueblos enteros fueron masacrados, y el gobierno soviético reconoció este hecho hasta 1990. Casi 50 años después, tuvieron el valor de reconocer la masacre de gente común y pacífica. Por cierto, los aliados de la URSS durante la guerra cerraron los ojos ante todo esto y guardaron silencio, y solo empezaron a hablar de ello después de 1945. ¿A quiénes deportaron? A los tártaros de Crimea. ¿De dónde? Del territorio de Crimea. ¿Cuándo? Del 18 de mayo al 14 de junio de 1944. ¿A dónde? ¿A Kazajistán, Uzbekistán, Tayikistán? ¿Cuántas personas? Según diferentes fuentes, de 228.000 a 300.000 personas. Empecemos por quiénes son los tártaros de Crimea. Son la población originaria del propio Crimea, y por ejemplo, en 1783 prácticamente solo ellos vivían en Crimea. Eso era el 98% de la población. Luego, el Imperio Ruso conquistó Crimea y empezó a expulsar poco a poco a los tártaros de Crimea de su tierra. Ya para finales del siglo XIX, solo quedaba alrededor del 34% de ellos en Crimea. La Unión Soviética decidió terminar lo que empezó el Imperio Ruso, teniendo mucha experiencia en deportar y robar a los pueblos. La razón oficial que se dio fue el colaboracionismo, ya que 3.500 personas fueron acusadas de colaborar con los alemanes.
Y miren, conociendo a la URSS, estoy más que seguro de que ahí hubo una enorme cantidad de personas condenadas injustamente. Al final, Stalin y Beria decidieron que era necesario castigar a todo el pueblo, y a todo el pueblo lo expulsaron de sus hogares por la fuerza. Por cierto, si seguimos esa lógica, por los crímenes de guerra de los soldados rusos en Ucrania, habría que expulsar a todos los habitantes de Moscú, San Petersburgo y otras ciudades de Rusia a Siberia, y ahí instalar a otros pueblos de la Federación Rusa. ¿Qué opinas? ¿Sería esa la decisión correcta? Por favor, escríbanlo en los comentarios. En general, todo sucedió más o menos según el patrón checheno-ingusetio. 32.000 soldados bajo la amenaza de fusiles automáticos irrumpían en las casas y daban de unos minutos hasta media hora para empacar. Cargaban a la gente en camiones y los llevaban a las estaciones de tren. A quien se resistía, lo fusilaban en el acto. Piénsenlo bien, la gente apenas había sobrevivido a la ocupación alemana. Esperaban que ahora llegara la paz, pero entonces llegó el poder soviético. Los soldados soviéticos, bajo la dirección de Stalin, los expulsaban de sus casas, y a algunos simplemente los mataban. De nuevo, lo más interesante es la diferencia en los datos sobre las personas fallecidas. Durante el traslado de personas al exilio, según los datos soviéticos, murieron 191 personas, pero según investigaciones modernas, más de 8.000. Fuentes de los tártaros de Crimea, según testigos presenciales, dicen que la mortalidad está relacionada con la restricción del acceso al agua, la comida y la medicina. Que la gente simplemente moría de hambre directamente en los vagones, y los soldados los arrojaban como si fueran basura inútil. Y las fuentes rusas, en esencia, justifican estos crímenes. Dicen que esa mortalidad es comparable con la natural para tal cantidad de personas transportadas. Alrededor de 200, 230, 300.000, teniendo en cuenta el tiempo de viaje. Y dado que en los trenes había, entre otros, personas de edad avanzada, la mayoría de los fallecidos pudo haber muerto por vejez y no por las malas condiciones. Esto es simplemente terrible. ¡Qué cinismo! Por cierto, desde 2010 en Rusia, para referirse a todas estas atrocidades, ya no se utiliza el término deportación, sino el término reasentamiento forzoso. Pues sí, tampoco tienen el valor de llamar guerra a la guerra. Deportación de los cosacos. ¿A quiénes deportaron? A los cosacos. ¿De dónde? De la región de Terek y Semireche. ¿Cuándo? De 1918 a 1920. ¿A dónde? Al Cáucaso Norte y al extremo norte. ¿Cuántas personas? De 25 a 35.000 personas. Los investigadores contemporáneos consideran que precisamente la deportación de los cosacos de Terek en los años 1918 fue la primera en la historia de la Rusia soviética. Les recuerdo que la deportación es el destierro o el exilio, como una medida de castigo penal o administrativo. Aunque en esencia, esto en realidad es simplemente un robo común de bienes por parte de las autoridades. ¿Y qué creen ustedes? ¿Cuál es la verdadera razón por la que a los cosacos de Terek los expulsaron de sus tierras por la fuerza? Es sencillo, es cuestión de dinero y de la posesión de la tierra. Los cosacos terks representaban solo el 20% de la población de la región, pero poseían el 30% de toda la tierra y el 50% de la tierra donde se cultivaba comida. A las nuevas autoridades, naturalmente, no les gustaba eso, y también querían quedarse con más dinero. Por eso, en una de las reuniones del gobierno, se tomó la decisión de deportar por la fuerza a los cosacos de su territorio. Y aunque según la decisión del Congreso debían reasentarlos en condiciones similares a las anteriores, y para establecerse en el nuevo lugar a los cosacos se les debía otorgar un préstamo, en realidad todo se hizo de otra manera. Ya al inicio del desalojo de la aldea fueron asesinadas 68 personas, de ellas 57 hombres y 11 mujeres. Y las propias aldeas fueron incendiadas, todo el ganado fue robado, y los cosacos tuvieron que vagar por las aldeas vecinas. Los investigadores difieren en la determinación de los lugares exactos a donde fueron deportados los cosacos, pero se acepta generalmente que fue al extremo norte y al Cáucaso Norte. Por lo tanto, se deben señalar dos oleadas de deportación de cosacos. La primera en 1918 y la segunda se repitió en 1920. Sobre esta deportación hay menos datos que sobre las demás, ya que, a diferencia de las deportaciones posteriores, donde al menos se llevaba algo de documentación y se creaban aunque fuera mínimas condiciones solo para cumplir, aquí simplemente sacaron a la gente de sus casas, de su tierra. Y vete a donde sea.
Al final, en abril de 1921, el Comité Ejecutivo Central prohibió el reasentamiento adicional de los cosacos. Para ese momento, ya se habían reasentado 8 stanitsas y otras 3 habían sido saqueadas. Deportación de coreanos. ¿A quiénes deportaron? A los coreanos. ¿De dónde? De las zonas fronterizas del Lejano Oriente. ¿Cuándo? En 1937. ¿A dónde? A las regiones despobladas de Asia Central. ¿Cuántas personas? 173.000 personas. Según el gobierno soviético, la motivación para la deportación de los coreanos fue la invasión del Imperio japonés a China el 7 de julio de 1937, ya que Corea formaba parte del Imperio japonés. Y aunque los propios coreanos no fueron acusados de colaborar con los japoneses, eso no impidió que el gobierno soviético comenzara la reubicación forzada de los coreanos. Antes de que el gobierno soviético decidiera expulsar de manera criminal a los coreanos de sus hogares, hubo una enorme ola de represiones. Su magnitud fue grande incluso en esos tiempos, que eran muy difíciles. Durante las represiones arrestaron a casi todas las personas que tenían educación superior, y a los líderes locales del partido de origen coreano simplemente los liquidaron en el acto. Prácticamente eliminaron por completo a todos los comandantes rojos coreanos y a toda la sección coreana de la Comintern. También, antes de tomar la decisión final sobre la deportación, todos los coreanos fueron sometidos a la llamada purga, exactamente como ahora, con los campos de filtración en Mariupol. Es imposible, pero los acontecimientos de aquellos lejanos años se están repitiendo ahora. El 21 de agosto de 1937 se emitió un decreto oficial sobre la deportación de los coreanos de las tierras del Lejano Oriente. Y aunque en los documentos se hablaba de condiciones normales para la reubicación, en la realidad a los habitantes se les dio un plazo mínimo para recoger sus cosas. Después los subían a trenes para el traslado. Dicho tren consistía en un vagón de carga con literas de 2 niveles y una estufa de leña. Un vagón de esos podía albergar hasta 30 personas. El viaje en tren duraba de 30 a 40 días. Antes de abordar, les quitaban los pasaportes a las personas. Durante ese traslado murieron varios cientos de personas. Como resultado de la deportación de una parte tan significativa de la población de la región, desaparecieron del mapa del Oblast de Primory los asentamientos fundados y completamente habitados por coreanos como Titsinke, Verkhnyaya Ryazanova, Nizhnaya Ryazanova, Ryazanovka y otros. Y la población de los koljoses se redujo considerablemente. A su vez, a los propios coreanos que fueron deportados, se les restringieron mucho sus derechos. Se les otorgó el estatus de desterrados por vía administrativa y se les prohibió salir de Asia Central. ¿Y cuáles eran las condiciones de vida de los coreanos? Los primeros 2 años, el llamado período de adaptación, fueron los más difíciles. Durante ese tiempo murieron varios miles de personas. Todo porque tenían que vivir en chozas temporales bajo tierra. Con el tiempo, a los reasentados se les otorgaban compensaciones por la propiedad perdida, y en algunos lugares se les daba un subsidio de 3.000 rublos por familia. También se permitió a los coreanos recibir educación superior y ocupar buenos puestos. Podían trabajar en sus propios kolchoses o unirse a otros kolchoses. Al mismo tiempo, como los coreanos estaban dispersos en diferentes regiones y fueron habituados a la cultura y al idioma rusos, las autoridades lograron que ya en una generación, a veces en 2, el pueblo se volviera de habla rusa y por lo tanto perdiera su cultura y su idioma. A los coreanos les tomó casi 20 años pasar por el periodo de rehabilitación después de la deportación forzada. Fue precisamente en el periodo de 1953 a 1957 cuando se eliminaron las restricciones a los derechos de los coreanos. Deportación de los Karacháys. ¿A quiénes deportaron? A los Karacháys. ¿De dónde? Del territorio de la región autónoma de Karachay. ¿Cuándo? En 1943. ¿A dónde? A Kazajistán y Kirguistán. ¿Cuántas personas? 68.614. La razón inventada para la deportación de los Karacháys fue la acusación de colaboracionismo y bandidaje. Y eso, considerando que la mayor parte de la población masculina en ese periodo estaba en las filas del Ejército Rojo. Es decir, mientras los hombres estaban luchando, decidieron desalojar a sus familias de sus hogares. Muy noble. Naturalmente, antes de que comenzara la deportación, los Karacháys fueron sometidos a una serie de represiones por parte del gobierno soviético, aunque la mitad de la población en ese momento eran adolescentes y niños. Exactamente como lo hace Rusia hoy en día, y sus soldados solo son valientes contra personas desarmadas y pacíficas.
Al principio, la Unión Soviética quería desalojar solo a una parte de la gente y el 15 de abril de 1943 se adoptó una directiva para desalojar a 573 personas. Estas eran familias que estaban en contra del poder soviético, pero como algunos de ellos se entregaron voluntariamente a los soviéticos, 472 personas fueron deportadas. Pero en la resolución del 14 de octubre de 1943 ya se trataba de todos los Karachais. A todos ellos debían reubicarlos en Kazajistán y Kirguistán. El proceso de deportación comenzó el 2 de noviembre y duró hasta el día 5. Así, a las 2 de la madrugada del 2 de noviembre, comenzó el bloqueo de las salidas de Kerovka, el cerco de los aúles y la colocación de emboscadas. Y ya desde las 4 de la mañana empezaron los arrestos. A los ciudadanos se les daba hasta 6 horas para recoger sus cosas y abandonar la localidad. En total se enviaron 34 trenes, en cada uno iban entre 2.000 y 2.100 personas. Cada tren tenía alrededor de 50 o 58 vagones. ¿Qué cree usted que hicieron las autoridades soviéticas con los bienes y el ganado que dejaron los Karachais? Naturalmente, se lo apropiaron. Así, el 10 de diciembre de 1943, para cubrir las obligaciones estatales de suministros, se apropiaron de 156.156 cabezas de ganado y caballos. Además de eso, también se apropiaron de las construcciones exteriores, herramientas, aves de corral, abejas y verduras. Pero volvamos a los propios Karachais. Los convoyes ya formados llevaron a los habitantes de la región autónoma de Karachaevo a diferentes zonas de Kazajistán y Kirguistán. El reasentamiento de las personas se realizó a costa del hacinamiento de los habitantes locales, campesinos de kolyoses, obreros y trabajadores de sovkhozes. Algunas personas tuvieron que vivir en lugares que no eran aptos para la vida, como edificios de clubes, barracones, chozas subterráneas y casas medio destruidas. Y aunque el NKVD de la URSS intentó tomar medidas para mejorar las condiciones de vida de los deportados, en la práctica nada cambiaba. Las condiciones seguían siendo difíciles. Toda la población apta para trabajar estaba obligada a realizar trabajos socialmente útiles. Para ello, los asignaban a la agricultura, a empresas industriales, a obras de construcción y a organizaciones cooperativas. A los karachayos se les restringían los derechos, no podían estudiar sin permiso, de lo contrario, tales acciones se equiparaban a una fuga, por lo que tenían que enfrentar responsabilidad penal. Durante la deportación, más de 43.000 personas murieron por hambre y restricciones. El 54% de todas las víctimas eran niños. Recién en 1980 apareció un proyecto que condenaba la deportación forzada de años anteriores. Y en 1991 se emitió una resolución del Consejo de Ministros de la URSS en la que se anulaba la resolución previamente adoptada, según la cual se llevó a cabo la deportación de los habitantes de la región autónoma de Karachayevo. ¿A quiénes deportaron? A una parte de la población civil de Estonia, Letonia y Lituania. ¿De dónde? De los territorios anexados de Estonia, Letonia y Lituania. ¿Cuándo? De junio de 1941 a marzo de 1949. ¿A dónde? A Siberia y regiones remotas. ¿Cuántas personas? En 1941 en Estonia, 10.000 personas. En Letonia, 15.500. En Lituania, 34.000. En 1949 en Estonia, más de 22.500 personas. En Letonia, 43.000. En Lituania, alrededor de 30.000 personas. Como resultado de la violenta doble anexión de las repúblicas bálticas a la Unión Soviética, muchas personas fueron ejecutadas, enviadas a prisiones o a los campos del Gulag. Pero la mayoría de las víctimas eran personas que fueron deportadas de su país natal a regiones muy inhóspitas y remotas de Rusia. Estas deportaciones en los países bálticos ocurrían constantemente. Era una forma de deshacerse de una nación en particular. Pero las dos olas más grandes ocurrieron en 1941 y en 1949, conocidas como la deportación de junio y la deportación de marzo. Como parte de un anexo secreto al acuerdo entre Hitler y Stalin, el pacto Molotov-Ribbentrop de 1939, la URSS quería establecer el control sobre los países bálticos, que en ese momento eran independientes. Después del inicio de la Segunda Guerra Mundial y la ocupación germano-soviética de Polonia en septiembre de 1939, la Unión Soviética obligó a Lituania, Letonia y Estonia a firmar un tratado de asistencia mutua que permitió a la URSS desplegar una gran cantidad de sus tropas en los países bálticos. Después de terminar la guerra con Finlandia, en la primavera de 1940, la Unión Soviética dirigió todas sus fuerzas a la ocupación de los países bálticos.
Y en el verano de 1940 las tres repúblicas fueron ocupadas. En ellas se organizaron elecciones simuladas para elegir líderes favorables a los soviéticos, igual que los hombrecitos verdes en Crimea. Y ya en agosto de 1940, Lituania, Letonia y Estonia, en contra de la voluntad de la mayoría de sus habitantes, fueron anexadas a la Unión Soviética. ¿No te suena familiar? Ocupar por la fuerza, realizar referéndums, anunciar la anexión y la creación de territorios controlados. Crimea, RPL, RPD y, Dios no lo quiera, HRNR. Desde el primer año del establecimiento del poder soviético comenzaron las represiones económicas, la eliminación de cualquier actividad no comunista, el aumento de precios y la escasez de bienes de consumo. Un deterioro significativo de la situación económica. El descontento entre la gente iba en aumento. Hubo protestas, pero el poder de los soviets las reprimía sin piedad. Todos los que estaban en contra del poder soviético eran reprimidos, y lamentablemente, incluso la deportación no era lo peor, porque a muchas personas simplemente las mataban. Y saben, los rusos adoctrinados muy seguido les gusta decir, ¿y por qué no muestran cómo destruyeron a los indígenas en América? O cómo el Reino Unido exterminó a la población indígena de Australia. ¿Y saben qué es lo más interesante? Nosotros ya lo hemos mostrado. Solo que en estas páginas crueles de la historia hay una gran diferencia. Aquellas personas que, por ejemplo, conquistaron América, donde alguna vez vivieron los indígenas, ya murieron hace mucho tiempo. Porque eso fue hace muchísimo tiempo. Fue en aquellos tiempos en los que los derechos humanos de la gente común estaban restringidos. Si simplemente buscas en Google la deportación de pueblos, verás cuántos actos criminales de este tipo se cometieron contra diferentes pueblos. Está la expulsión de los judíos de Australia en el siglo XV y el camino de lágrimas en Estados Unidos en 1831 y la deportación de los franceses de Canadá en el siglo XVIII. Pero solo Rusia llevó a cabo este tipo de deportaciones forzadas de pueblos en el siglo XX. Todos los demás países ya se habían civilizado hace mucho tiempo. Y lo más aterrador es que incluso en el siglo XXI, cuando ya parece que no pueden ocurrir tales eventos, Rusia nuevamente está cometiendo acciones criminales en Ucrania, apoderándose de tierras, saqueando territorios y deportando a la población civil a otros lugares. Pero volvamos al año 1941. Todo comenzó en la noche del 13 al 14 de junio de 1941. Si prestan atención a la fecha, es justo antes del ataque de Hitler a la URSS. Los agentes del NKVD llevaron a cabo los desalojos con especial crueldad. Noten que, como siempre, la URSS actuó de manera especialmente vil en estos asuntos. Por la noche, cuando la gente dormía, los criminales irrumpían en sus casas. Se llevaban a las personas con toda su familia, sin permitirles recoger las cosas necesarias. A los hombres mayores de 16 años, que eran más de 8,000, los separaron de sus familias y los enviaron a campos, y a algunos los fusilaron. A las mujeres, niños, ancianos y enfermos los transportaban en vagones para ganado, principalmente a asentamientos en la región de Krasnoyarsk y en la provincia de Tomsk. Las condiciones eran inhumanas. Los trenes tardaban varias semanas en llegar. Muchos niños y ancianos morían en el camino. Muchos de los que sobrevivieron al viaje no resistieron el primer invierno siberiano. En total, murieron alrededor de 6,000 personas. La operación estaba dirigida contra la élite, la cúpula política y militar, la intelectualidad y los empresarios. Las deportaciones de junio afectaron a casi todos los estratos de la población, desde los enemigos de clase burgueses y representantes de la intelectualidad hasta las capas obreras. Estas personas normalmente estaban vinculadas con las élites de sus estados independientes, y su nacionalidad no jugaba ningún papel. Entre los deportados había estonios, rusos, judíos y otros. Lo principal es que estaban en contra de los soviéticos y luchaban por su libertad. Luego, en lugar de un dictador, llegó otro. Los países bálticos fueron ocupados por Hitler y después de un tiempo, nuevamente ocupados por la URSS. Y aquí ya siento cómo las personas adoctrinadas y manipuladas empiezan a escribir comentarios diciendo que la URSS liberó a los países bálticos de los fascistas. No, no y otra vez no. ¿Qué es la liberación? Eso es cuando una persona está encadenada y alguien viene y la libera, le quita las cadenas y le da libertad. En el caso de la URSS, simplemente vinieron y tomaron el control de las cadenas para sí mismos. O tal vez, en realidad, yo y muchos otros estamos interpretando mal el significado de la palabra liberación. Y en el mundo ruso, eso significa liberar a alguien de su vida, sus bienes, su dinero y su libertad. Y después de la Segunda Guerra Mundial, la deportación continuó.
A principios de 1949, Iósif Stalin, a quien no le satisfacía la colectivización demasiado lenta en los países bálticos, tomó la decisión de realizar otra deportación masiva. La operación llamada Priboi tenía tres objetivos: acelerar la colectivización mediante la intimidación de la población rural, limpiar la región de supuestos colaboracionistas, kulaks y nacionalistas, y reducir la resistencia a través de la deportación. A los simpatizantes, entre los que se encontraban las familias de los opositores al poder soviético, es decir, mujeres, niños y ancianos. Evalúen el cinismo del documento que debía regular el transporte de personas. Documento número 4, punto 28. Instrucción del jefe de las tropas de escolta del Ministerio del Interior de la URSS Bachkov y del jefe del Departamento de Asentamientos Especiales del Ministerio del Interior, Shiyan, así como del jefe del tren y de la escolta para custodiar a los asentados. Formalmente, debía regular el suministro de cada vagón con el equipo necesario, desde inodoros hasta lugares para dormir y cubetas para preparar comida caliente. El suministro de alimentación centralizada para los asentados en las cafeterías de las estaciones de tren por donde pasaba el convoy, calculando 5 rublos por cada persona. La organización del funcionamiento del vagón sanitario para los asentados enfermos y la organización del trabajo de los vagones de carga para transportar los bienes voluminosos de los deportados. En realidad todo fue igual que en otras deportaciones. No les permitieron llevar nada, los cargaron en vagones que ni siquiera eran aptos para transportar ganado. Y no solo eso, también los golpeaban, los mataban de hambre y fusilaban a los que no les convenían. En este punto quiero detenerme un poco más y explicar por qué entonces se escribían esos documentos, porque podrían preguntarse, ¿para qué hacer eso si en realidad actuaban de otra manera? Esa es precisamente la cuestión. Es un claro ejemplo de cómo Rusia manipula los hechos e intenta reescribir la historia. Expulsaron a muchísima gente, quitándoles sus pertenencias, pero en los documentos lo presentaron simplemente como un traslado a otro lugar, en condiciones súper cómodas, solo que los testigos nunca vieron esas condiciones cómodas, porque simplemente no existían. Pero ahora cualquier propagandista puede decir, mira, aquí está el papel, es oficial, los trasladaron en condiciones cómodas, todo está bien. Así es también ahora. Por la misma razón, Rusia incluso tiene miedo de llamar a la guerra por su nombre, inventando el ridículo término de operación especial, y actúa exactamente igual que el ejército de Hitler en los años 40. En total, en 1949 enviaron a más de 95.000 personas a Siberia, y la mortalidad entre los deportados se estimaba en un 15%, lo cual para el gobierno soviético eran pérdidas aceptables. Esas son cifras simplemente inimaginables. La mayoría de los que fueron desalojados por la fuerza de sus hogares nunca pudieron regresar a su tierra natal. ¿A quiénes deportaron? A los habitantes de la RSS de Moldavia, de Donde, de Besarabia y el norte de Bucovina, que formaban parte de Rumania y fueron anexados a la URSS en 1940. ¿Cuándo? Junio de 1941, 1944, 1944, julio de 1944, 1944 marzo, abril de 1951. Las regiones de Kazajistán del Sur, Jambil y Aktobe de la RSS de Kazajistán, así como el territorio de Altai y las regiones de Kurgan, Tiumen y Tomsk de la RSFSR. ¿Cuántas personas? Según los historiadores, se calcula que son decenas de miles. Los acontecimientos relacionados con las deportaciones de los años 40 del siglo XX fueron silenciados durante mucho tiempo, tanto por la historiografía soviética como por la moldava. Desde finales de los años 80, se emitieron varios decretos para levantar el secreto de los documentos de archivo que contenían datos sobre represiones, lo que, a su vez, impulsó un estudio minucioso de los abusos del poder soviético en la región de Moldavia. La RSS de Moldavia sufrió 4 oleadas de deportaciones de la población. La primera ola de reasentamientos masivos comenzó entre 1940 y 1941, es decir, antes del inicio de la guerra entre la URSS y Alemania. La segunda ola de deportaciones fue realizada por los comunistas en 1944, inmediatamente después de la liberación de Moldavia de los ocupantes. Luego siguieron las deportaciones de los años 1949 y 1951.
Al igual que en otras regiones, la deportación se preparaba con mucha anticipación, se elaboraban listas, se movilizaban escuadrones armados y nuevamente la deportación siempre comenzaba. Por la noche, el pueblo era rodeado instantáneamente por tropas y por las calles, llevando en la mano la lista de personas, empezaban a pasar los presidentes de los koljoses junto con los oficiales. Lo que más quiero contar es sobre la deportación de julio de 1949, ya que se distingue por su crueldad y magnitud más que ninguna otra. A la deportación masiva la precedieron el hambre de los años 1946 y 1947 y la colectivización forzada. Solo imaginen lo que tuvieron que vivir esas personas. Los campesinos no tenían maquinaria agrícola ni animales de tiro, porque primero los alemanes se llevaron la maquinaria y lo que quedó se lo llevaron los soviéticos. Tampoco había fondos de semillas, por lo que la producción agrícola en 1944-1945 fue muy baja. El invierno de 1945-1946 fue con poca nieve y en la primavera y el verano cayeron pocas lluvias. Una terrible sequía acabó con las últimas esperanzas de cosecha. Y el gobierno exigía a los campesinos, que se habían quedado solos frente a la tierra endurecida, el pago de todo tipo de impuestos en especie, como la entrega de grano y suministros para el fondo del Ejército Rojo. Comenzó el hambre debido a la desnutrición prolongada, epidemias de tifus y malaria. La mortalidad en la República alcanzó niveles alarmantes. Según los historiadores, fueron entre 100.000 y 300.000 personas. No había manera de hacer frente al hambre por sus propios medios, y el miedo al dueño, el dictador del Kremlin, impedía pedir ayuda a Moscú. Solo el 21 de diciembre de 1946, desde Chisinau, se dirigieron a Stalin, a pedir ayuda. La República recibió 24.000 toneladas de grano, se organizaron 500 puntos de alimentación en un solo turno, podían alimentar a 100.000 hambrientos, pero incluso eso era demasiado poco. En febrero de 1947, la población de la Moldavia soviética estaba al borde de la muerte, y a Moldavia se le entregaron de urgencia 366.000 puds de harina. Se amplió la red de puntos de alimentación en las instituciones médicas, y para el tratamiento de los enfermos de distrofia, se asignaron fondos adicionales a la República, combustible, forraje, semillas. Para la primavera de 1947, el número de enfermos de distrofia comenzó a disminuir, pero el hambre no cedió hasta finales del verano, cuando empezaron a madurar los cereales. Cuando hablo de ayuda, hay que entender toda la magnitud, cómo actuaron siempre las autoridades en el Imperio Ruso, la URSS y ahora en Rusia. Por ejemplo, la familia Moldaván tenía 10 costales de grano, llegaron las autoridades, se llevaron todo el grano, los 10 costales no quedó nada para comer, y después de un tiempo solo les devolvieron un costal. Esa es la clase de ayuda, para que no mueran por separarse voluntariamente de su grano. ¿Entiendes? Hace poco, Rusia hizo lo mismo en Mariupol. Destruyó toda la ciudad, mató a mucha gente, básicamente se llevó todas las pertenencias de las personas y luego trajo camiones con ayuda robada de Ucrania. Y muestran en la televisión la imagen como diciendo, miren qué buenos somos, pero me estoy desviando del tema. Regresemos a los años 40, porque ahí cayó una nueva desgracia sobre la gente. El campesinado de la República aún no se recuperaba del hambre que sufrió en 1946-1947, cuando empezaron a obligarlos a unirse al kolchoz, obligarlos de verdad. Comenzaron las represalias contra los kulaks más rebeldes. La operación, que más tarde recibió el nombre de Sur, comenzó en realidad con un informe del ministro del Interior de la RSS de Moldavia, Fyodor Tutushkin, dirigido al jefe del Ministerio del Interior de la Unión, Sergei Kruglov. En su carta del 12 de octubre de 1948, Tutushkin señalaba que quedaban restos de elementos rumano-moldavos, burgueses nacionalistas, kulaks bandidos y especuladores. Se resisten a la modernización de la agricultura. ¿Ven qué bonito se puede decir que la gente se resiste cuando intentan robarles? Y aquí encontraron la solución muy rápido, porque en la URSS ya tenían muchísima experiencia en eso. La deportación del territorio de la RSS de Moldavia de 15.000 familias kulak, o al menos la parte más hostil y económicamente poderosa de los kulaks, en una cantidad de hasta 5.000 personas. El 17 de marzo de 1949, el secretario del Comité Central de Moldavia, Koval, y el presidente del Consejo de Ministros de la RSS de Moldavia, Rud, se dirigieron al presidente del Consejo de Ministros de la URSS, Stalin, con la solicitud de permitir la deportación de los kulaks y exterratenientes de Moldavia.
grandes comerciantes en una cantidad de 10.700 personas y junto con sus familias, más de 39.000. Y el 6 de abril de 1949, el Consejo de Ministros de la URSS adoptó la resolución correspondiente, elevando el número total de personas previstas para la deportación, junto con sus familias, a 40.850 personas. Se suponía que serían deportados fuera de la RSS de Moldavia a Kazajistán, el Krai de Altai, las regiones de Kurgan, Tiumen y Tomsk, la RSFS de Rusia, a lugares donde las condiciones naturales eran insoportables y se necesitaban manos de obra. Para cada distrito se asignó una cuota de deportación y las listas nominales eran elaboradas por los jefes de los soviets rurales locales y las organizaciones del partido. En ellas incluyeron a comerciantes, antiguos guardias blancos, personas que colaboraron con la administración rumana y sacerdotes que milagrosamente sobrevivieron a las purgas anteriores. Sin embargo, el principal criterio para la deportación eran las hectáreas de tierra, el número de cabezas de ganado y aves de corral. Desde 1944, los campesinos acomodados pagaban un impuesto elevado por sus propiedades, por lo que automáticamente eran incluidos en las listas negras. A quienes intentaban evitar este destino, a veces los delataban sus propios vecinos, y en ocasiones algunas personas malintencionadas simplemente se vengaban de sus vecinos escribiendo denuncias falsas. Para finales de junio, la preparación de la operación estaba prácticamente terminada. El 28 de junio de 1949, el gobierno de la República adoptó una resolución sobre la deportación de las familias de kulaks, antiguos terratenientes y grandes comerciantes de la RSS de Moldavia. La Operación Sur comenzó, como era habitual para todos los crímenes, a las 2 de la madrugada del 6 de julio y terminó a las 8 de la noche del 7 de julio de 1949. A los deportados se les permitía llevar consigo sus objetos de valor, dinero, ropa, calzado, artículos del hogar, herramientas pequeñas y provisiones de alimentos con un peso total de hasta 1,5 toneladas por familia. Pero en realidad, la mayoría apenas tuvo tiempo de tomar lo más necesario o lo que pudieron cargar. Fíjense, en cuanto a las pertenencias, según los documentos de diferentes deportaciones, al principio se permitía llevar 0,5 tonelada de cosas, luego 1 tonelada, y según los documentos de 1949, ya 1,5 toneladas. Para que lo entiendan, 1,5 toneladas, eso sería suficiente para trasladar todas sus pertenencias, pero en realidad a la gente a veces solo se le permitía llevar una maleta por familia. Y según el testimonio de todos los testigos sin excepción, muchos fueron enviados a Siberia sin ropa abrigadora ni herramientas para trabajar. Los soldados simplemente no daban tiempo para empacar cuidadosamente. Pero entonces, ¿por qué en los documentos aparecen 1,5 toneladas de pertenencias? Porque los soviéticos ya sabían en ese entonces cómo reescribir la historia. De hecho, hace poco, cuando publicamos en nuestro canal un video sobre otro pueblo deportado, recibimos un comentario que decía: todo lo que dices es mentira. Ellos mismos quisieron mudarse, e incluso se les permitió trasladar todas sus pertenencias, y se asignaron muchos recursos especialmente para eso. Todo fue oficial y está documentado. Sí, claro, decenas de miles de personas simplemente se despertaron en medio de la noche y se dieron cuenta de que todos querían regalarle todas sus pertenencias a las autoridades y que ellos mismos querían vivir en Siberia. Simplemente no hay palabras, qué cinismo. Los bienes restantes fueron confiscados y transferidos al Estado y a los koljoses, lo que no se llevó el Estado. Y los funcionarios, y a menudo también los vecinos que tuvieron la suerte de quedarse en casa porque no estaban en las listas, saqueaban lo que quedaba. El desalojo forzoso, a pesar de la ausencia de resistencia masiva, no estuvo exento de víctimas humanas. El ministro de Seguridad del Estado de la RSS de Moldavia, Mordovets, informaba: en general, la operación de desalojo en la RSS de Moldavia transcurrió con normalidad, sin incidentes ni excesos significativos. Durante todo el periodo de la operación se registraron 4 casos de resistencia armada individual por parte de los desalojados. Durante los intentos de resistencia y fuga, 7 personas desalojadas fueron abatidas y 4 resultaron heridas. Al ser despertados, huyeron 12 familias y 5 personas solas, y durante el traslado a la estación de embarque, 3 personas intentaron escapar, pero 12 personas fueron detenidas. Como resultado de la Operación Sur en la RSS de Moldavia, fueron deportadas hasta 11.293 familias, lo que equivale a unas 35.000 personas. Decenas de miles de personas fueron llevadas como ganado a tierras ajenas, incluyendo ancianos, mujeres y niños, cuya culpa no fue investigada ni probada por un tribunal.
Hasta las estaciones de tren los llevaban principalmente en camiones, y luego a los deportados los transferían a vagones de carga, a Kazajistán y Siberia. En unos días enviaron 30 trenes, 1573 vagones, y el viaje hasta el asentamiento especial tomaba de 2 a 4 semanas. Y lamentablemente no había enfermeras ni médicos con los deportados, por eso muchos morían antes de llegar al lugar de exilio. Como contaba Ana Blas, nacida en 1938, viajábamos día y noche, y durante las largas paradas nos daban de comer. Decían así: 2 personas, un costal y 2 cubetas. Así nos traían la comida. Uno llevaba el costal con pan, el otro las cubetas con gachas o sopa. Cuando el tren se detenía, nos permitían salir del vagón y decían opravitsia. Eso significaba hacer nuestras necesidades. Así todos íbamos juntos, jóvenes, ancianos, hombres y mujeres. Después llegamos a Krasnoyarsk. Ahí nos bajaron a todos y nos separaron para llevarnos a la casa de baños, porque en el tren nos llenamos de piojos. 3 semanas sin bañarnos y durmiendo vestidos, como cerdos. Nos bañamos, desinfectaron nuestra ropa y nos volvieron a subir al vagón. Así viajamos un día más desde Krasnoyarsk hasta la estación Parchun, en el distrito de Chunsky, región de Irkutsk. Cuando llegamos, estábamos bajo custodia. Nos bajaron a la orilla del río bajo custodia de soldados. Todos estaban con niños, con un montón de cosas, y luego vino un militar y dijo: a partir de ahora vivirán aquí, nadie regresará a Moldavia, y aquí se pudrirán para siempre. Los resultados de la deportación superaron todas las expectativas de las autoridades. De julio a noviembre de 1949, el porcentaje de granjas campesinas que ingresaron a los koljoses aumentó del 32 al 80%, y para enero de 1950, la proporción de koljosianos era del 97%. Temiendo nuevas olas de deportaciones, los campesinos renunciaron a sus tierras y otros bienes a favor del Estado. El desalojo forzoso, llevado a cabo por unidades armadas del NKVD, sacudió a Moldavia, llenándola de lágrimas de dolor. La deportación de decenas de miles de personas no solo minó la confianza en el poder soviético, sino que también causó un enorme daño a la imagen del pueblo soviético ante los ojos de los moldavos. Y hasta ahora, en ningún libro de historia en las escuelas rusas se habla de las atrocidades cometidas contra otros pueblos. Los rusos todavía creen en su invulnerabilidad y en la posibilidad de comportarse como quieran con respecto a otras naciones y pueblos, y ese es su gran error. La falta de humanidad solo surge cuando no reconoces tus propios errores. Bueno, la rehabilitación de los moldavos deportados solo comenzó después de la muerte de Stalin. Lamentablemente, no todos pudieron regresar a su tierra natal y muchos se quedaron viviendo en el exilio. Esa es la historia de la Unión Soviética. Esa es la historia de todos los crímenes que se cometieron durante la URSS y que ahora comete Rusia. Propongan temas en los comentarios y escriban su opinión sobre las deportaciones y en general sobre lo que está pasando ahora. Para nosotros es muy importante. Y no olviden compartir el video con sus amigos. Por cierto, si quieren ayudar al canal económicamente, pueden hacerlo con una transferencia directa por PayPal o suscribiéndose en Patreon. Su ayuda me apoya mucho en estos tiempos difíciles. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto, adiós. Пока.